Amén. Entonces, vamos a leer un texto de la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Lo haya encontrado, me confirma. Aleluya. Donde Dios nos permita en esta mañana. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer un texto bastante conocido. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 10. Solo ese versículo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dando gloria a Dios por estar con nosotros. Bueno, también saludamos de una manera especial a todos aquellos que están detrás de esta transmisión. El Señor también sepa bendecirles poderosamente a través de esta palabra. Y bueno, teníamos ya unos días sin venir por acá, desde diciembre, pero siempre será grato estar en este lugar. Me alegra estar con todos ustedes y luego sus oraciones sigan orando por la iglesia en Grillo Alegre. Es una obra en proyección, pero que cada día avanza. Oramos sus oraciones, ahí está la iglesia del Señor avanzando. Hay un buen grupo. Gracias a Dios que Dios es un Dios de milagros, así como decía el hermano. Porque yo fui posesionado debajo de un palo hermano. Y gracias a Dios ya tenemos la casa pastoral prácticamente toda construida en obra gris. Entonces creemos que la bendición de Dios camina con nosotros. Que las oraciones de la iglesia no son en vano, sino que hay un Dios que responde. Amén. Quisiera compartir este pensamiento con ustedes. Ahí lo tienen, el versículo: fortaleceos en el Señor. Amén. Y bueno, una enseñanza que yo sé que va a traer bendición para su vida cristiana. Y qué bueno estar atento a lo que el Señor nos quiera decir en esta mañana. Entonces, fortaleceos en el Señor. La profundidad que este texto tiene parece ser que es muy valiosa, ¿cierto? Mucho más a la hora de ver o de mirar a un cristiano y otro. A la hora de nosotros de pronto vernos entre el uno y el otro, podemos observar la profundidad que tiene este texto y se centra bastante la enseñanza en este texto tan corto, pero que tiene una profundidad grande. Entonces, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo. A mí me gusta mucho predicar en las cartas porque en las cartas está la enseñanza de la iglesia, ¿cierto? Quien no lee las cartas siempre le va quedando un vacío, porque las cartas son donde se fortalece la iglesia. Tiene el fundamento, tiene el crecimiento, tiene la parte práctica del Evangelio. Y esta es una carta dirigida a los Efesios. Y se supone que el apóstol está enfrentando su primer encarcelamiento en Roma. Es más, se dice que debió ser escrita entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Y esta carta, toda carta tiene un fin. Toda carta tiene un propósito. En este caso podemos ver de que esta carta busca preservar la fe de una iglesia cuando su pastor fundador no puede estar presencialmente. ¿Por qué? Porque quien el Señor utilizó para llevar el Evangelio a los gentiles, o sea, el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, está preso, ¿cierto? Está preso, pero él sabe que el compromiso es con Dios. Amén. Ya desde ahí uno comienza a entender que no es el lugar donde yo estoy, no es el estado, no es la forma,
¿cierto? Sino saber dónde estoy. Amén. Y lo primero que yo debo saber es que yo estoy ¿dónde? En Cristo. Amén. Entonces, es claro entender que una de las opciones, porque esta es una carta de mucho interés, ya que en ella el apóstol Pablo define conceptos trascendentales en nuestra fe cristiana. Y es claro que podamos entender en esta mañana una de las opciones que deja ver las cartas paulinas, algo que lo podríamos considerar como el pensamiento paulino, y es la idea de estar en Cristo. Amén. Usted en otras cartas es posible que no encuentra esto así tan claro, tan evidente, pero cuando usted lee las cartas de Pablo, usted ve que él enfatiza mucho en el lugar donde debe estar el cristiano. Por eso es que Pablo es quien dice, todo lo puedo en. ¿Ah? ¿Cierto? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en. Porque una cosa es con Cristo y otra es en Cristo. Entonces yo no puedo vivir como los que no están en Cristo, porque yo no estoy fuera de la cobertura de Cristo, yo estoy dentro. ¿Cierto? Por eso el Señor dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, ¿ah? Pero vosotros le conocéis porque mora con, porque para nosotros Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Este es un aplauso a ese Dios todopoderoso. ¿Cierto? Pero Él se va al futuro y ya no voy a estar con ustedes, sino que dice, está con vosotros, pero ahora les dice, y estará, porque yo me tengo que ir, estará como en vosotros. O sea, dejará de estar fuera para estar ahora como dentro. Amén. Y el apóstol Pablo es bastante enfático en esto. Y por eso podemos decir que esto hace parte del pensamiento paulino, por lo cual vemos al apóstol establecer primeramente la posición de nosotros en Cristo. Amén. Eso es lo que él nos va dejando ver a través de este texto. Luego el apóstol, y bueno, nos explica que hemos sido escogidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Luego el apóstol desarrolla el efecto de la salvación por gracia, porque en esta carta usted ve que somos salvos por gracia, dice el capítulo 2, ¿verdad? Por medio de la fe muestra el efecto de la salvación que es por gracia, y cómo a través de la diversidad de dones la iglesia puede avanzar como pueblo. Continúa hablando de los beneficios que tenemos en el Señor Jesucristo, pero luego hace una transición en la carta para ahora desarrollar la parte práctica de la carta. Yo me he inclinado mucho y predico más que todo el Evangelio, y me ha dado resultado mirar la parte práctica del Evangelio. Porque a veces a uno le dicen, usted tiene que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted tiene que vivir en esto y esto, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? Porque es posible que a más de uno de los que estamos aquí en esta mañana, la mente a veces nos acusa. A veces usted no se ha levantado y apenas está abriendo los ojos y ya hay pensamientos en su mente que usted no quisiera que estén en su mente. Bueno, yo no sé si eso me pasa solo a mí, pero a veces uno no puede dominar lo que llega a la mente, ¿cierto? A veces uno se está bañando y ¿esto qué es? ¿Yo qué hago pensando en esto? Debería estar cantando una canción de Pello Osorio y yo qué hago pensando en una canción de Mario Ortiz. Pero usted la comenzó a escuchar en el día, el vecino le puso buena música y hay una parte subconsciente que va guardando. Y usted no se da cuenta y ella comienza a sacar. Y bueno, los pensamientos ellos llegan. Y yo no sé si aquí hay psicólogos, pero los psicólogos dicen de que uno tiene 10 segundos, creo que es, para decidir si deja que el pensamiento se quede o lo rechaza. ¿Son 10 o 5? 5.
Ahí vamos. ¿Cierto? Entonces, ahí está la clave. Porque el pensamiento puede llegar, pero yo sé dónde estoy. Yo estoy en Cristo. Y como yo estoy... ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y como yo estoy en Cristo, en el lugar donde yo estoy, esa posición me da a mí la oportunidad de que hay algo que lo rechaza. Y eso que lo rechaza es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, en esos 5 segundos, yo tengo la capacidad de reprender ese pensamiento y no dejar que ese pensamiento tome posición en mí. Amén. Por eso es que el apóstol dice, todo lo puedo, o sea, ni los malos pensamientos, ni los dardos del enemigo pueden sacarme a mí del lugar donde Dios me ha puesto, porque yo estoy en Cristo. Alabanzas a su nombre. Decimos gloria a Dios. Aleluya. Porque el detalle está en que yo deje que entre. Porque si usted lo deja entrar, usted se va a pasar todo el día y es posible que el pensamiento no hizo nada. Pero cuando ya usted se acuesta y apaga todos los focos y queda en la cama, el subconsciente comienza a sacar lo que dejó entrar. ¿Cierto, hermano? Y uno está acostado y uno dice, pero si yo vi esa muchacha que iba pasando y yo la vi, pero yo no le presté tanta atención. Sí, pero fijaste tus ojos donde no los debías fijar. Y la información entró, pero en la noche ya todo está quieto, la mente está aparentemente todo relajado, me voy a acostar, pero el pensamiento sale a la luz. ¿Cierto? Y es donde uno ya si lo dejó entrar, ahora toca un trabajo más fuerte, pero hay que sacarlo. Porque la Biblia dice que el hombre es tentado, ¿por qué? Por su propia concupiscencia. Y la concupiscencia da lugar a ¿qué? Al deseo, al pecado. ¿Y el pecado qué? La muerte. Porque la paga del pecado, o sea que nadie cae en pecado de un día para otro. Amén. Y por eso es que uno debe cuidar la posición donde Dios lo ha puesto. Amén. Entonces, el apóstol hace esa transición para desarrollar la parte práctica de la carta, donde el apóstol empieza a hablar de la vida cristiana y de ese comportamiento lógico que debe existir en alguien que ahora está ¿dónde? En Cristo. Yo no puedo ser el mismo que estaba fuera de Cristo. Porque yo ahora estoy en un lugar diferente. Por eso es que la vida cristiana efectúa un cambio en todo aquel que deja que Dios lo traiga a su mano. Amén. Pero ¿por qué la gente tiene que cambiar? ¿Por qué Dios transforma? ¿Por qué Dios regenera? Es que la Biblia dice que fuimos arrancados de las tinieblas. Fuimos arrancados de la vana manera de vivir. Y yo estaba allá en el mundo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Dios me ha sacado, dice que Él desnudó su santo brazo, me sacó de las tinieblas y me ha puesto en un mejor lugar. Estaba sin Cristo, pero ahora está donde en Cristo. Y ahora la palabra del Señor, como estoy en Cristo, me dice que las cosas viejas, ¿qué? Porque de modo que, ¿cómo es? Si alguno está donde, nueva, las cosas viejas, he aquí todas. Entonces, porque usted sigue practicando lo que hacía. Aleluya. ¿Cierto, hermano? ¿Por qué sigue usted viviendo de la misma manera como vivía antes? Estamos en una escuela dominical, enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué sigue usted participando de las cosas que... Si ya usted no está allá, no, usted está en un lugar diferente. ¿Cierto? No, pero ¿por qué tú no vas a la fiesta? No, es que tú no entiendes. ¿Por qué tú no vas conmigo a esto? ¿Por qué tú no vas conmigo al quinceañero? Tú no vas a bailar, tú me vas a acompañar. No, es que tú no entiendes el lugar donde yo estoy. Yo salí de allá, yo estoy en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El apóstol pasa de esa parte teológica a una parte práctica, pero finaliza la carta exponiendo al creyente a la realidad del mundo espiritual.
Amén. Mientras yo como creyente no tenga los pies en la tierra de saber que hay una lucha espiritual que libramos los cristianos desde que abrimos los ojos las 24 horas del día, hermano. Si usted no se ubica bien ahí, el enemigo lo termina sacando de la iglesia. ¿Ah? ¿Cierto que hay una lucha espiritual? ¿Qué dice Gálatas? ¿Ah? Que hay una lucha espiritual donde la carne no quiere las cosas del espíritu. ¿Ah? Y estos dos luchan entre sí. Y dice, para que no hagáis lo que queréis. ¿Ah? ¿Cierto? Pero la Biblia dice que hagamos morir los deseos de la carne. ¿Por qué? Por el espíritu y viviréis. O sea que la iglesia tiene algo, y es que la iglesia no vive en la carne. La iglesia vive en el espíritu. Amén. En el espíritu, ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces, mientras yo no comprendo, amén, la realidad espiritual, yo soy presa fácil para el enemigo. Porque en estos escritos, aquí en los Efesios, el apóstol Pablo pone al creyente ante todo un panorama espiritual. En otras palabras, parece ser que Pablo maximiza la realidad del combate espiritual. Es por eso que en el texto que leíamos, ¿qué dice? La armadura de Dios. ¿Ah? Porque la armadura de Dios es lo que me protege a mí. ¿Ah? El cristiano debe estar armado. Amén. El hermano me dijo que enseñara fue ahora en el altar. Pero yo no puedo decir, hermano, y ahora voy a leer la Biblia. Yo tengo que orar, no, yo no tengo necesidad de ahora salir de que tengo que orar, hermano. Vamos a orar este que tiene un espíritu, déjeme que vaya a ayunar. No, eso no da tiempo, yo estoy en Cristo. ¿Ah? Y como yo estoy en Cristo, la Biblia dice que estamos preparados para toda ¿qué? Buena obra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, qué bonito saber el lugar donde estamos, ¿cierto? Porque todo esto es importante. Porque luego que el apóstol define las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y todo eso, luego que explica cómo es el comportamiento diario de la vida cristiana, en el primer bloque de la carta nos dice lo que Cristo hizo por nosotros. Pero en el segundo bloque el apóstol dice lo que yo debo hacer estando en Cristo. Porque el detalle a veces de uno cristiano es que uno quiere que Dios todo lo haga. Pero Dios es soberano. Él todo lo puede hacer. Pero Él ha establecido algo en su soberanía. Y es que el que busca, halla. ¿Ah? Que al que llama, se le abre. Él puede abrir sin que usted le clame. La Biblia dice, aún no está la palabra en mi boca y ya Él la sabe. No habéis pedido y yo habré respondido, pero Él en su soberanía establece la forma como nosotros nos fortalecemos, como nosotros recibimos de Él. Clama a mí y yo te responderé. Amén. O sea que hay una parte que yo tengo que hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, hermano, podemos ver eso a través de la Escritura, ¿verdad? Porque la segunda parte nos dice, puesto que Jesús hizo esto por mí, yo debo hacer esto ahora. Yo debo vivir de esta manera por lo que Jesús hizo por mí. En este sentido, donde leímos al principio, comienza diciendo, por lo demás. Ese por lo demás está diciendo de dónde me sacó Dios. ¿Ah? Ese por lo demás está mostrando, hermano, la obra poderosa que ha hecho Dios en usted y en mí. Por lo demás. ¿Ah? Porque ya el Señor lo que tenía que hacer ya Él lo hizo. Te rescató del pecado, te sacó de la esclavitud del pecado, pero ahora te dice que tú debes hacer algo y es fortalecerte en Él. ¿Cierto que sí? Por lo demás, como quien dice, dado que el Señor ha hecho todo esto, que ahora estamos en Cristo, por lo demás, hermanos, adquiere un lugar consciente de lo que Cristo hizo por nosotros. Conscientes de la posición que tenemos ahora en Cristo, conscientes de mi conducta ahora en Cristo. Y esto es lo que me lleva a entender que hay una realidad espiritual, hay una lucha espiritual.
espiritual. Y en este sentido el apóstol dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como si Dios dijera: sean fortalecidos no por un momento, sino constantemente. Porque nosotros tenemos un enemigo que no duerme, que no se cansa. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mientras yo esté en la posición donde estoy, mientras yo esté en Cristo, mi Biblia dice que el que está en Cristo, el diablo no le toca. El detalle está en salirse de la posición del lugar donde Dios a usted lo ha puesto. Todo el que caminaba bajo la columna de nube, iba bien. Todo el que caminaba bajo la columna de fuego en el desierto iba bien, pero todo el que se salía de la columna de nube y de la columna de fuego perecía en el desierto. Todo el que se sale de la mano de Dios, todo el que se suelta de Dios, perece en el desierto de este mundo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Amén. Alabanza a su nombre. Entonces, hermano, no se trata de hoy sí o mañana no. Porque a veces nos queremos comer el púlpito hoy, pero mañana qué. Ser cristiano no es cualquier cosa, es una vida. Amén. Esta es una vida, y qué vida buena, qué vida sabrosa, qué vida tan hermosa la que Dios nos ha dado. Esto es un asunto que usted debe de recibir constantemente, porque hermano, es algo que parece como contradictorio, porque es como si yo dijera: te ordeno que me fortalezca todos los días. Es decir, no soy yo el que me fortalezco, a mí hay uno que me fortalece. Pero para que ese me fortalezca, yo tengo que cuidar la posición donde estoy. Porque mientras su hijo está en casa, aunque él no le diga dame de comer, usted está obligado como padre a sustentar a los hijos que tiene en casa. Mientras yo estoy en Cristo y soy su hijo, él, como el buen padre que se compadece de los hijos, él siempre va a estar para decirme: aquí está tu sustento, aquí está lo que tú necesitas. El detalle está en que yo me vaya de la casa. Amén. Y si alguno se ha ido de la casa, aquí está el buen padre para recibirte como a ese hijo pródigo y decirte: vuelve a casa. Que aquí está todo nuevamente esperándote para que sigas disfrutando de él. Amén. Entonces, hermano, es él el que nos fortalece, ¿verdad? Lo cual debe ser todos los días. Es una orden: sean fortalecidos constantemente. En el versículo podemos ver muchas cosas. La necesidad de ser fortalecido. El apóstol es consciente de la necesidad de ser fortalecido. Es algo apremiante. Es algo que él está invitando a la iglesia: fortalezcanse. Y no solo eso, sino que deja ver el medio para ser fortalecido. Y esa es una de las ideas fundamentales de este mensaje. ¿Cómo somos fortalecidos? Amén. Cierto que sí. Porque yo debo saber primeramente, como le decía, cuál es el propósito. ¿Por qué debo fortalecerme? Porque yo debo saber que hay un enemigo con todo su ejército diariamente, buscando la manera que yo me detenga en el camino, buscando la manera que Ever España se quede en el camino. Eso a mí no se me puede salir de la mente. Yo debo saber que hay un enemigo que me quiere sacar de la iglesia, y la única manera de yo mantenerme firme es que yo permanezca fortalecido. No hay otra manera. Lo que el apóstol plantea es que es urgente, es necesario que seamos fortalecidos, porque si yo estoy débil, yo no me puedo autofortalecer. ¿Cierto? Porque yo no me fortalezco a mí mismo, a mí hay un Dios que me fortalece. Y como estoy en Cristo, el escritor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En el Señor es una preposición, ¿verdad? Pero en el Señor indica posición, el primer en, porque en el texto hay dos en.
en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero hablemos del primer, dice en el Señor. Eso indica la posición donde yo estoy. O sea, que ya está en Cristo. Y por estar en Él, el apóstol dice, fortalezcanse. Como quien dice, ya tú estás dentro de Cristo, fortalécete. ¿Ah? Si usted quiere recibir nueva fuerza, no, yo estoy dentro de Cristo. A mí el Señor me dijo, Ever España, orá sin cesar. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Yo lo que tengo que hacer es orar. Si Dios tiene que hacer algo, Él verá cómo responde a la oración. Pero mi posición en Cristo me lleva a fortalecerme en Él. Amén. Entonces, tú estás donde emana el poder. Lo único que tienes que hacer es recibir el poder. Estamos en Cristo. Porque ya tú estás en Cristo. Entonces, fortalécete. Ya tú estás en Cristo, ya tú estás en la fuente del poder. Recibe el poder, llénate del poder, acepta el poder, comprende que no son nuestra propia fuerza. Estamos aquí por la fuerza que Él nos da. La Biblia dice: nadie será fuerte por su propia fuerza. Danos socorro, oh Jehová, porque vana es la ayuda de los hombres. Tenemos gente, hermano, mantenida en la iglesia por la ayuda de los hombres, por la ayuda del líder. Qué bueno por lo que nos motiva, hermano. Pero más allá de eso, yo debo tener motivos para seguir a Cristo. Cuando tú tienes motivos, no importa dónde estés, no importa si nadie te ve, tú siempre vas a saber el lugar donde estás. Cierto que sí. Entonces, cuando tú estás en Cristo, el Señor te dice: comprende. No es con tu propia fuerza, porque Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo, ¿dónde? En Cristo. Si usted quiere avanzar en la vida cristiana, debe mantener la posición donde Dios lo puso. Todo lo puedo en Cristo. ¿Que me quede? Me fortalece. O sea que yo no me fortalezco a mí mismo, a mí hay uno que me fortalece. ¿Por qué me fortalece? Porque yo estoy en Él. Por eso es que el apóstol Pablo lo que le está diciendo es: no se salgan de la mano de Dios. Por lo demás, si ya el Señor los sacó de ahí, permanezcan. Permanezcan en el lugar donde Dios les ha puesto. En el segundo dice: en el poder de su fuerza. Él tiene una posición, parece ser como el apóstol nos instrumentaliza, es decir, fortalezcase a través de la fuerza del Señor. O sea, en el primer lugar parece ser como si Dios estuviera quieto. Yo estoy en Cristo, Él me sustenta. Pero en el otro Él dice: fortaleceos en el Señor. Y dice el otro: en el poder. ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? En el poder de su fuerza. Amén. ¿Cómo somos fortalecidos? La primera es posición. Y la posición que yo tengo, para mantenerla, yo necesito relación. Yo necesito comunión. Yo necesito intimidad. Yo necesito ir allá y buscar a mi Padre en secreto. ¿Cierto que sí? En el primer en la posición, yo necesito comunión. ¿Cómo estoy en Cristo? Pero en el segundo ya dice: por el poder de su fuerza, que puede indicar la acción omnipotente de Dios. Amén. Lo segundo es por lo que Dios hace, por cómo Él interviene en mi diario vivir. Amén. Así que a través de esos dos elementos, yo debo fortalecerme todos los días. Me fortalezco primeramente por el lugar donde estoy, y me fortalece Dios a través de ¿qué? Del poder de su fuerza. ¿Y dónde está el poder de la fuerza del Señor? En el Espíritu. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis ¿qué? Aleluya. Entonces, el primero es relación, comunión. Estamos en Cristo. ¿Cómo llegamos? La pregunta en esta mañana es: ¿cómo llegamos a Cristo? ¿Quién me puso a mí en Cristo? Porque ahora estamos en Él. Nosotros a veces decimos: hermano, yo recibí a Cristo en el año tal.
Y no es malo que usted lo diga, pero realmente es Cristo el que me recibe a mí. ¿Ah? ¿Cierto? Amén. Porque realmente Él es el que nos recibe a nosotros. Porque Cristo es tan grande que mi pequeño corazón no basta para contenerlo a Él. Pero Cristo es tan grande que todos nosotros cabemos en Él. ¿Ah? ¿Cierto? Cabemos en Él y estamos en Él. ¿Cierto? Pero antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes no teníamos una condición muy agradable. Antes éramos pecadores, hacedores de maldad, muertos en delitos y pecados, pero Dios nos escogió en Cristo por medio del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nos trajo a su presencia. Y ahora estando en Cristo, aquí en Cristo yo tengo vida nueva. Amén. ¿Cuántos tienen vida nueva? Y ahí va el versículo donde decíamos ahorita, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo, yo no estoy aquí por casualidad. Estoy en Cristo porque Dios hizo la obra en la cruz del Calvario. Estoy en Cristo porque era el plan de Dios para mi vida. Y por eso ahora nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie, enfermedades, tribulaciones, momentos difíciles. No. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque estando en Cristo es donde mi relación pasa a otro nivel. No es lo mismo estar con Cristo que en Cristo. Cuando ya yo estoy en Cristo, mi relación con Dios pasa a otro nivel. Es donde hay intimidad, es donde la oración se convierte en intimidad con Dios. Es allí donde no importa lo que me pase, yo sé que estoy en Cristo. Es el lugar donde no importa lo que digan de mí alrededor. No importa, yo sé que yo estoy en Cristo. No importa que tenga el corazón roto. Es posible que la familia de mi esposa esté de pronto dolida la situación que se está viviendo, pero aún en medio del dolor yo debo saber el lugar donde estoy. Estoy en Cristo y me llena de esperanza saber de que el que murió no murió fuera de Cristo, murió en Cristo, y morir en Cristo no es pérdida, morir en Cristo es ganancia. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero Dios todo lo tiene bien planificado. Amén. Alabanza a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. No importa que tenga el corazón roto, yo estoy en Cristo. Si yo estuviera fuera de Cristo, cualquier sacudida, cualquier estornudo del diablo me tiraría afuera. Y yo no me puedo levantar más, pero yo estoy en Cristo. Y Cristo es la fuente. En Cristo están todos los nutrientes que todo cristiano necesita para mantenerse firme. Él dice: las ovejas son mías y yo les doy vida eterna. Es por eso que cuando usted saca un momento para adorar a Dios, es por eso que cuando usted saca un momento para derramar su alma en Él, hermano, algo tenemos que sentir. Sentimos ese respaldo, sentimos esa unción, sentimos esa potencia de Dios que aunque humanamente no la podemos explicar, pero eso que hace que aquel que está en el suelo se ponga de pie, ese que hace que aquel que está sin fuerza se levante nuevamente, hermano. Eso solamente pasa cuando alguien está en Cristo, porque es posible que podemos cansarnos, podemos fatigarnos en este camino. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Él, están en Él. Amén. Yo no puedo esperar en Dios fuera de Dios. Yo espero en Él porque estoy en Él. Valga la redundancia. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. 7 veces puede caer el justo, pero nuevamente se levanta. Entre más años usted tiene en la iglesia, más las raíces crecen hacia abajo. ¿Cierto? Yo no puedo ser el mismo cristiano de hace 5 años. Yo debo ser hoy que no. Es posible que usted me ha visto a mí crecer en el ministerio, me ha visto predicar aquí antes de pronto no ser pastor.
Y de pronto usted hasta puede ver algunos cambios en mí, pero uno debe ir como la luz de la aurora. ¿Ah? Cierto que sí. La senda del justo no es como la luz de la vela. ¿Ah? ¿Cuántos prendieron vela anoche? Cierto. Pero ella entre más alumbra, más se desgasta. ¿Ah? Pero la Biblia dice así alumbre vuestra luz. Pero la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que el estar en Cristo me sigue ser cada día mejor para Él. Amén. Claro que sí, hermano. Porque al que se le da más se le exige. ¿Cierto? Entonces usted que antes no le servía a Dios y ya lo pusieron en un cargo, sepa que le están dando más. Amén. ¿Cierto? Hermano, el camino no más es para acomodar a la gente. No estás acomodando a cualquiera, estás acomodando a los santos de Dios. No estás cuidando la puerta de cualquier lugar, estás cuidando la puerta del lugar donde se adora al más grande. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, podemos en esta noche saber dónde estamos, ¿verdad? En esta mañana saber dónde estamos. Porque, hermano, aquel que piensa que todo acabó, usted lo escuche y pueda decir, yo puedo levantarme, yo puedo avanzar en Cristo, es porque algo de Dios hay en él. ¿Cierto que sí? Porque imagínense a Pablo y a Silas allá en la cárcel, ¿cierto? A Pablo como que se le gustaba la cárcel. Amén. Pero iba a la cárcel por causa de este evangelio. Y Pablo está en la cárcel. Amén. Pablo está en la cárcel azotado. Y no está en cualquier calabozo. La Biblia dice que lo mandaron a meter en el calabozo de más adentro. ¿Cuáles podrían ser las condiciones del apóstol y de su compañero? Condiciones desfavorables, condiciones lamentables, condiciones bastante difíciles, ¿cierto? Y mirar al apóstol en la condición en la que está, la pregunta es, ¿quién puede salir a cantar así? ¿Quién puede decirle al otro, vamos a orar? Pablo tenía motivo, es posible, para decirle así, mira lo que nos ganamos por causa del evangelio. Estuviéramos allá sembrando, estuviéramos allá recogiendo arroz, no sé, estuviéramos allá mejor en otra parte y mira, nos azotaron. Y no solamente nos azotaron, sino que ahora estamos presos. O sea, usted humanamente puede ver que no hay motivos, humanamente, para darle gracias a Dios, para adorar a Dios. Pero hermano, el lugar donde yo estoy me da a mí la capacidad aún de adorar a Dios en medio del dolor. Porque como todo lo puedo en Cristo, todo, no es una parte, no, hermano, es que usted no entiende la situación que yo tengo y por eso es que yo estoy así. No, el detalle es que en esta mañana debes entender el lugar donde tú estás. Hermano, yo dejé de servir y no, es que yo estoy débil y yo me siento así, no, pues, es que usted me entiende, no, yo te imagino a ti si te dan los latigazos, te dan los azotes que le dieron al apóstol Pablo. Si lo meten ahí en la cárcel, ¿cuál sería su actitud? Pero la Biblia dice que Pablo y Silas están azotados, están en el calabozo de más adentro. Pero sin embargo, a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanza. Y los presos los oían. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo puede alguien orar en semejante situación? ¿Cómo puede alguien cantar y adorar en un escenario como ese? ¿Cómo puede alguien, hermano, y hay veces que hasta su vecino sabe que usted está en dificultad? Su vecino sabe de que usted no la está pasando muy bien, que lo sacaron del empleo, que lo sacaron de la empresa y sabe que usted no está muy bien. Pero qué bueno que mi vecino, que no es cristiano, aunque él sepa que de pronto no tengo ni con qué comer, él puede escuchar que en mi casa no se escucha una voz de reniego, no se escucha una voz de maldecir a Dios, de decir y eso que
soy cristiano y a mí por qué me pasa esto. No, 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 no. Qué bueno que alguien lo pueda escuchar el vecino y le pueda decir, en la escasez yo he tenido Dios, en la abundancia yo he tenido Dios, cuando he estado enfermo yo he tenido Dios, cuando he tenido poco yo he tenido Dios, y aunque ahora no tenga nada, yo sé dónde estoy en Cristo, y aunque me parezca haga lo que haga el enemigo, no voy a desfallecer en este camino, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aleluya. Es decir, yo estoy en Cristo. Y es la única razón, hermano, para que alguien haga lo que hizo Pablo y Silas, es estar, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no dependo del empleo que tengo, no, yo dependo de Dios. Yo estoy en Cristo. Yo no dependo de la influencia política que haga la forma y yo los puedo usar a ellos para bendecirme, pero yo debo saber de dónde proviene la esencia de mi bendición, de dónde proviene mi sustento, como dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo el lugar donde estaba, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo, donde en mí estoy en Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo estoy en Cristo, y no importa lo que haya a mi alrededor, no importa las heridas, no importa el dolor que me hayan causado, yo estoy en Cristo, y estar en esa posición me permite adorar, me permite orar, me permite reconocerlo, porque estar en Él, hermano, para mí lo es todo. Y mientras yo estoy en Cristo, hay una orden de Dios que me dice, en España está dolido, pero fortalécete. Estás pasando momentos de dificultad, pero fortalécete. Porque tú no estás en cualquier lugar, tú estás en mí. Aleluya. Yo sé que te han golpeado, pero tú estás en Cristo, fortalécete. Yo sé que hay puertas cerradas que quisiera que se abran, pero ten confianza que tú estás en Cristo, fortalécete. Deja las excusas y fortalécete. Deja de buscar culpables y fortalécete. Tú estás dentro de la fuente, porque a veces, hermano, uno le busca culpables a todos de las situaciones de uno. Y uno quiere que el entorno cambie, pero para que mi entorno cambie, el primero que debo de cambiar soy yo. No busque culpables en otra parte. Oye, hermano, es que me voy de la iglesia por esto. No, hermano, eso es pura tontería. Eso es pura mentira del diablo, y el Señor lo reprenda en esta mañana. Eso es puro cuento, hermano. Yo me voy de la iglesia porque el pastor no me saluda. Yo me voy porque los hermanos no me visitan, hermano. No importa si no me saludan, no importa si no me visitan. Ya yo estoy donde debo estar. Estoy en Cristo. Alabanzas a su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Estoy en Cristo. El segundo recurso que nos da Dios es para fortalecer está en la segunda parte del versículo, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí la preposición no solamente indica posición, sino el medio por el cual yo soy fortalecido. En el poder de su fuerza, o sea, en la potencia de su fuerza. Su fuerza es poderosa, algo que podríamos verlo como la acción omnipotente de Dios. Aquí el poder de su fuerza indica la acción, cómo Dios trabaja. En la primera parte el Señor parece ser como quieto, porque Él es posición. Ahí yo lo busco, ahí yo entro en oración, ahí yo medito y Él me fortalece. Y yo estoy en Él, pero en la segunda parte del versículo el Señor está obrando. El Señor está actuando. Por eso dice el poder de su fuerza. Es la acción, es la intervención. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo me
poder de su fuerza. ¿Ah? En esta mañana Dios te dice, yo peleo por ti. ¿Ah? En el poder de su fuerza, Él pelea por nosotros. Amén. ¿Cierto que sí? En el poder de su fuerza, Él te dice que Él pelea por ti. Yo voy delante, yo voy de frente. Como diciéndole a Pablo, tú adórame. Aleluya. Estás en la cárcel, pero le dice, tú adórame. Tú fortalécete en mí. ¿Ah? Alabanza a su nombre. Porque en él está, hermano, la forma como Dios hace la cosa. Y parece ser que en ese segundo de Pablo es como si Dios le dijera a Pablo y así, adóreme. Tú adórame, tú reconóceme, tú exáltame, tú vive para mí, tú glorifícame, tú reconóceme en todo. Que mientras tú me adoras, el poder de mi fuerza se encarga de abrir las puertas de hierro. Tú adoras que mientras tú adoras, yo hago que la cárcel se sacuda. Tú adoras que mientras tú adoras, yo hago que las puertas se abran. Porque no son tu fuerza, es el poder de mi fuerza. Alabanza a su nombre. Rey ese aplauso al Rey de Reyes. Oh santo Dios. Yo hago lo tuyo, que yo hago lo demás. En esta mañana tú recibes la unción que yo voy a llevar la piedra a la cabeza de Goliat. Estoy luchando con esa situación, sí, pero el Señor te dice, tú arroja la piedra que yo veré dónde la meto. Ah, tú ora, tú medita, tú fortalécete en mí, tú llénate, tú manejas y cuida la posición donde estás, que yo con el poder de mi fuerza, con ese poder que te fortalezco, tengo el poder para mostrarte mi gloria. No, tú recibes la unción que yo voy a llevar la piedra a la cabeza de Goliat y lo voy a tirar al suelo, de tal manera que la expresión indica, yo voy a pelear. Saca tú la mano que yo voy a meter la mía. Déjame orar a mí, déjame que yo intervenga. Porque mi Biblia dice en Hebreos 11, 33, 34, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Pero hay algo ahí que hace la diferencia y dice, sacaron fuerza de debilidad. ¿Ah? Alabanza. Hermano, usted no sabe la batalla que yo estoy luchando. Bueno, en esta mañana, que la Biblia dice, sacaron fuerzas de debilidad y dice, se hicieron fuertes en batalla. Ese momento que usted está viviendo no es para muerte como Lázaro. Esa situación que la familia está enfrentando no es para desgracia. No. En medio de ella el que te fortalece te va a dar la fuerza, te va a dar las armas y de seguro te va a dar la victoria. Sacaron fuerza de debilidad. Es decir, cuando estaban débiles, cuando sentían que ya no podían más, sacaron fuerza de esa debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Mire lo que dice, no antes ni después se hicieron fuertes en medio de la batalla. A mí el enemigo no me puede sacar de la iglesia porque me está atacando. A mí el enemigo no me puede hacer dejar de servirle porque se está levantando contra mi familia. No. En medio de la batalla yo me puedo hacer fuerte porque yo estoy en Cristo y estar en Cristo a mí me da fortaleza. No antes ni después de la batalla. El escritor es claro y declara que estando en la batalla se hicieron fuertes. La batalla los fortaleció y los hizo fuertes. Aquí hay gente que ha estado en batalla, yo lo sé. Mujeres y hombres que han estado batallando. Y en esta mañana yo no quiero ver en esta mañana el rostro de alguien débil. Yo no quiero ver el rostro de una madre que dice, me cansé de orar por mis hijos apartados. Me cansé de orar por mi esposo inconverso. Me cansé de orar por ese hijo que no sale de la cantina. No. En esta mañana no queremos ver un rostro débil que ya siente que Dios le dijo, como le dijo a Pablo, no te ha dicho eso a ti. No, hermano, es que ya Dios me dijo, bástate de mi gracia. Es posible que ese pensamiento se te metió aquí, pero no es la voz de Dios. En esta mañana no quiero ver en la persona, hermano,
dentro de uno que se ha fortalecido en la batalla. Uno que le diga al enemigo: pensaste que resbalaría, pensaste que vivía de la iglesia, pensaste que salía a renegar contra Dios, pero te tengo una mala noticia. Yo no estoy en cualquier lugar, yo estoy en Cristo, y en Cristo, por duro y difícil que sea el momento, hay un poder que me fortalece, hay un poder que me levanta, hay un poder. Hay un poder que me da fuerza para seguir. Ese es el poder de su fuerza. Ese es el poder de su fuerza. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fortalece la iglesia. El Espíritu Santo levanta la iglesia. El Espíritu Santo le da victoria a la iglesia. El Espíritu Santo regenera a la iglesia. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo da doble por el poder de su Espíritu. En esta noche aquí está el Espíritu de Dios. Ay, aleluya. El tiempo transcurrido y yo invito a estar en pie. Posible que nos haga falta un poco más. Alabanza. 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 Alabanza a su nombre. Hay un poder que me dice: sigue luchando, que yo estoy contigo. No te dejaré y te desampararé. La batalla te hace fuerte, pero necesitas estar en Cristo. Porque estar en Cristo es estar en la roca. Y en la roca el viento sopla, pero yo permanezco. En la roca la tempestad necia, pero sigo firme en la roca, sabiendo que el poder de su fuerza viene mi socorro, viene mi refugio. Estos que se hicieron fuertes en batalla fueron los que alcanzaron reino, fueron los que alcanzaron promesas. Hay promesas que alcanzar, pero no las alcanza el que está tirado en el suelo buscando culpables. No las alcanza el que quiere culpar a otro, porque eso viene desde el principio. El Señor le dijo a Adán, le dio la culpa a la mujer se le dio a la serpiente. Desde el principio, donde le cuesta aceptar sus errores, pero lo primero que hay que hacer para fortalecerse es reconocer mi condición. Es reconocer que no estoy como debería estar. Es reconocer que he dejado prácticas que dan fortaleza para mí. Gente que oraba en las tardes, gente que oraba en las madrugadas, gente que hoy, hermano, se levanta y Dios lo levanta en la madrugada y él prefiere coger ese lugar, prefiere hacer otra cosa en vez de llegar a la presencia. Gente que ha dejado prácticas poderosas, pero en esta noche, en esta mañana, aquí está el poder de Dios que te fortalece. Aquí está el poder de Cristo que te levanta. Aquí está el poder de Él que te regenera. Aquí está el poder de Él que te llena de fuerza para seguir adelante. Habrá alguien en esta mañana que quiera fuerza de Dios. Habrá alguien en esta mañana que entiende que está en Cristo y puede recibir de Él. Los que se fortalecieron en batalla fueron los que taparon boca de leones. De seguro hay gente que ha dicho: él va a fracasar, él no se va a levantar. Pero alguien tendrá que decir: te equivocaste, Satanás. Alguien tiene que decir: estoy cansado, pero no voy a soltar la espada. Estoy herido, pero estoy en batalla. Estoy bajo ataque, pero me estoy fortaleciendo en Dios. Aquí está el poder que fortalece, aquí está la fuerza que vivifica, aquí está el Dios que levanta al caído, aquí está el Dios que da fuerzas nuevas. Él sabe que estás herido, pero Él te dice: tú estás en mi presencia, llénate de mí. Tú estás en mi presencia.
parecer no debería quedar ninguno allá. Porque la pregunta es, ¿quién no necesita fortaleza de Dios? No vamos a demorar mucho aquí, pero vamos a orar. Vamos a hacer una oración de fe en esta mañana. Hay que cuidar el lugar donde estamos en Cristo. Usted no necesita fortaleza de otra parte, que está en Cristo. Hoy qué bueno por el amigo que está aquí esta mañana. Yo sé que te he escuchado y he entendido el privilegio de estar en Cristo. En esta mañana hay que pasar por Cristo, estar dentro. En esta mañana